Mi nombre es Andrés Carvajal y hoy les voy a enseñar cómo crear un chatbot para WhatsApp, automatizar su WhatsApp. Así que les voy a mostrar una muestra rápida ya. Listo. A continuación les voy a enseñar cómo descargar la aplicación WhatsApp Auto, cómo activar los permisos para que lean las notificaciones, adicionalmente cómo crear las respuestas personalizadas y adicionalmente cómo quedaría nuestro chatbot de WhatsApp en WhatsApp Business y WhatsApp normal. Vamos a ello. Listo, a continuación vamos a enseñarle cómo descargar la aplicación y generar los permisos y crear secuencias. Para esto vamos a Play Store, ya que esta aplicación solamente sirve para sistema operativo Android. Buscamos la aplicación WhatsApp Auto, abrimos la aplicación una vez haya sido descargada. Entonces vamos y tocamos aquí donde dice al lado de casa izquierdo hay unos cuadritos, 4 cuadritos, tocamos y en aplicaciones soportadas le damos permiso a las aplicaciones soportadas donde queremos que nuestro bot se automatice. En este caso yo tengo diferentes opciones aquí: WhatsApp, WhatsApp Business, Telegram, Messenger, Instagram, Twitter y páginas de Facebook. Para este caso concreto, la sección de Instagram la jalamos hacia la derecha y mi recomendación es reiniciar el dispositivo. Una vez que reinicie el dispositivo, si ustedes desean también agregar antes de reiniciar el dispositivo otro tipo de aplicaciones como WhatsApp, WhatsApp Business, Telegram, Messenger y Twitter, también lo pueden hacer. ¿Listo? ¿Cómo funciona realmente esta aplicación? Esta aplicación, al leer las notificaciones que llegan a través de las diferentes redes sociales, dependiendo de la secuencia que tengamos, si el mensaje de entrada entrega un mensaje de salida. Para esto tenemos que dar los permisos necesarios a la aplicación. Para esto vamos a ir a ajustes de nuestro teléfono. En este caso estoy en un Samsung S8 Plus, tocamos ajustes y vamos a la sección de aplicaciones. Una vez que estemos dentro de la sección de aplicaciones, podemos buscar haciendo scroll la aplicación WhatsApp Auto y las aplicaciones de redes sociales donde queremos habilitar las notificaciones haciendo scroll, o podemos ir aquí al buscador y elegimos la aplicación WhatsApp Auto. Una vez que encontremos la aplicación le damos clic y vamos a la sección de notificaciones y le damos mostrar notificaciones, globos de notificaciones, auto WhatsApp, auto notificaciones. Nos devolvemos y en la sección de accesos también damos acceso a las notificaciones a WhatsApp Auto como tal. Mi recomendación es que en la batería de WhatsApp Auto toquen aquí donde dice optimizar uso de batería y si está siendo optimizada la batería, ¿sí?, deseleccionen la opción para que simplemente esta aplicación funcione correctamente. ¿Listo? Nos vamos de nuevo y buscamos la aplicación que queremos soportar con WhatsApp Auto. En este caso buscamos Instagram. ¿Listo? Y también hacemos el mismo procedimiento. Deseleccionamos la opción de no usar la optimización de batería, damos los permisos en notificaciones, damos los permisos en acceso y así sucesivamente también hacemos con otras aplicaciones que queramos soportar. En este caso, por ejemplo, si estuviéramos en WhatsApp, también tendríamos que dar el permiso a las notificaciones, permiso de acceso y también no permitir la optimización de batería en WhatsApp. ¿Qué va a suceder? Que esta aplicación, cuando reciba notificaciones, ¿listo?, dependiendo del mensaje de entrada que llegue a la notificación, se va a activar un mensaje personalizado. Mi siguiente recomendación es que vayan a la sección casa, ¿listo? Y aquí donde dice texto de respuesta automática, presionen y seleccionen la casilla como ven ahí en verdecito, responder personalizadamente, seleccionen esa casilla, le dan chulito arriba y adicionalmente aquí donde dice respuesta automática One, por ejemplo, también le den esta opción hacia la derecha para que todas las mensajes de entrada se respondan con un mensaje de salida. Listo, ahora se dirigen acá a los 3 puntos suspensivos en vertical superior derecha, tocan y en la sección de ajustes van a elegir estas opciones. ¿Listo? Retirar, responder encabezado. Le van a seleccionar, marcar la casilla. Luego van a ir aquí al modo nocturno y marcan la casilla o ustedes verán si lo dejan en modo claro. ¿Listo? Yo lo dejo en modo nocturno. En este caso, aquí donde dice respuesta inteligente, en tiempo de retardo coloco el tiempo en donde después de la notificación se envía el mensaje. Yo seleccioné 5 segundos. ¿De acuerdo? Y luego de esto me devuelvo y voy a la parte donde dice automático en.
Toco la sección automático ven y me aparecen estas diferentes opciones. Aquí donde dice teléfono inactivo, marco la casilla, encienda WhatsApp Auto automáticamente, así la pantalla del teléfono esté bloqueada inactiva, marco la casilla. ¿Listo? Vamos a aprender a crear una respuesta personalizada. Ya tenemos los permisos necesarios, simplemente vamos a respuesta personalizada y todas las secuencias que ustedes ven aquí, que yo les voy a dejar el link en la descripción, ¿sí? Para que vean las diferentes secuencias que yo tengo dentro de mi WhatsApp o dentro de mi Instagram o redes sociales. ¿Listo? Se las voy a enseñar a continuación. En este caso vamos a crear una respuesta a una pregunta, ¿sí? O a una letra o a una frase, ¿sí? Que programemos a través de nuestras redes sociales. En este caso vamos a tocar el chulito más. Tocamos chulito más y le colocamos aquí precios. Precios de apps. Yo vendo aplicaciones como Netflix, Plex aquí en Colombia. Si quieren ver un video sobre eso, aquí les voy a dejar arribita un video sobre eso. O en la descripción, en nuestros tiempos, está el video. Ahora simplemente es colocar una palabra de entrada, un número, una frase. ¿Listo? El bot va a responder siempre y cuando nosotros tengamos una palabra clave de entrada. Vamos a colocar un mensaje de respuesta. En este caso yo tengo el mensaje de respuesta preparado. Vamos aquí a portapapeles y le coloco un mensaje como estos. Ustedes pueden hacerlo igual o pueden hacerlo diferente. Ya la creatividad de cada uno es la que tiene que estar en juego aquí. Hola, soy el robot de Andrés en WhatsApp. Agrégame a tus contactos para que puedas ver mis estados de WhatsApp y aquí coloco los precios por mayor. ¿Listo? En ocasiones finalizo con otros llamados a la acción para que la persona siga conversando con el chatbot. Por ejemplo, si llegaste hasta acá, di B2. Si la persona coloca B2, si yo no estoy en el chat, el bot responde ya que eso es un mensaje de entrada y hay una palabra de salida. En este caso me aparecen unas etiquetas. Por ejemplo, si yo quiero que la persona, por ejemplo, cuando yo diga hola, mi nombre es Andrés, aparezca corchete, nombre, corchete, cierra corchete, se reemplazará con el nombre de la persona si lo tengo guardado. Si no lo tengo guardado, pues no se reemplazará con nada. Yo prefiero no colocar ese corchete, nombre, corchete, porque la mayoría de las personas que me hablan son personas que no están dentro de mis contactos. En este caso, me aparece la sección opciones de partido. Coincidencia exacta o contiene. Coincidencia exacta es porque yo quiero que cuando entre este mensaje de entrada, precio de apps exacto, pues se responde automáticamente. O si de pronto yo para esta misma frase de salida tengo diferentes frases de entradas, entonces yo requiero que le doy en la opción de partido, en la opción que dice contiene. ¿Listo? Entonces en contiene yo le podría colocar aquí en precio de apps, por ejemplo, por mayor. ¿Sí? Si entran cualquiera de estas dos frases, el bot respondería, ¿sí? El bot respondería con este mensaje de salida. ¿Ya? En este caso simplemente le doy chulito arriba y si llega un mensaje con el nombre precio de apps o precios por mayor, se respondería este mensaje de salida. Y es así como tendría una respuesta personalizada. Ahora vamos a ver cómo funciona nuestro chatbot en Instagram. Hola a todos, generador de valor. A continuación estamos en nuestra versión WhatsApp. En el lado izquierdo tenemos nuestro negocio y en el lado derecho tenemos un cliente. Entonces vamos a iniciar. Si nosotros estamos dentro del chat con la persona y la persona quiere activar una secuencia y envía un mensaje de entrada, no saldrá un mensaje de salida. El bot no se activará. Pero si nosotros nos salimos del chat y la persona nos envía un mensaje de entrada, el bot responderá. ¿Listo? Ahora, pasemos a la sección de estados. ¿Listo? Si la persona nos envía un mensaje de entrada, el chatbot responderá. Si vamos a la sección llamadas y la persona nos envía en ese momento un mensaje de entrada, el chatbot responderá. ¿Listo? Ahora, pasemos a la sección de contactos. Si la persona nos envía un mensaje de entrada, el chatbot responderá. Si vamos a la sección de nuevos contactos, listo, y la persona nos envía un mensaje de entrada, el chatbot responderá. Ahora cancelemos y vamos a tomarnos una foto. Digamos que estamos utilizando la opción de cámara de nuestro negocio como tal. ¿Listo? Ahora, perdón. Si estamos escribiendo en el chat de otra persona y nos envían un mensaje de entrada, el chatbot responderá. ¿Listo? Me equivoqué ahí. Y si, por ejemplo, estamos en un grupo de WhatsApp y estamos escribiendo o estamos mirando
y nos envían un mensaje de entrada, el chatbot responderá. ¿Listo? Ahora digamos que nos salimos de la aplicación WhatsApp, pero tenemos la pestaña abierta de WhatsApp y nos envían un mensaje, el bot responderá. ¿Listo? Ahora, pero si nosotros nos salimos, cerramos la pestaña o bloqueamos la pantalla, igualmente el bot responderá. No lo hice porque dejaría de grabar la pantalla. ¿Listo? Ahora volvamos a Instagram como tal. ¿Listo? Entonces, digamos que vamos a nuestro WhatsApp Business. Aquí tenemos habilitado en nuestra aplicación de chatbot tanto WhatsApp Business como WhatsApp normal. ¿Listo? Si la persona nos envía un mensaje por WhatsApp Business, también si tenemos las notificaciones de WhatsApp Business habilitadas, el chatbot responderá. Aquí estamos yendo a nuestra aplicación WhatsApp Business, ¿listo? Que está al otro lado de nuestro celular prácticamente, y revisaremos el mensaje que nos acaba de llegar, ¿listo? Esto está en la sección de WhatsApp Business. O sea que no importa si nos llega la notificación a través de WhatsApp o WhatsApp Business, el bot responderá a través del WhatsApp específico, ¿listo? Ahora, esto es para que lo tengas en cuenta, ¿listo? Es muy importante que lo tengas en cuenta toda esta información para que de esa forma pues tu chatbot funcione correctamente en la aplicación que la estés manejando. Ahora vamos a, digamos, los enlaces acortados de WhatsApp. Yo tengo esos enlaces a través de mis distintas redes sociales, a través de YouTube en la descripción. Y si la persona toca un enlace de estos acortados en WhatsApp, que aquí arriba te voy a dejar el video cómo se crean. Entonces, si la persona presiona uno de esos enlaces, vamos a elegir este gran post, le aparecerá este mensaje. Una vez que le aparece este mensaje, lo envía y el bot responderá con una secuencia que está activada. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta esta información. Pero si yo estoy dentro del chat de la persona, el bot no responderá. Por ejemplo, coloquemos la palabra VIP. No responde porque yo estoy dentro del chat de la persona. Pero si me salgo y y el cliente me vuelve a escribir con esa secuencia de entrada, vuelve a hacer una secuencia de salida. ¿Listo? Si la persona después de recibir la información lee y al final yo siempre coloco llamados a la acción y la persona coloca ese llamado a la acción, el bot responderá. Ahora, digamos que la persona también lee esa información, le gustó y hay otro llamado a la acción y la persona coloca ese llamado a la acción. Si ese llamado a la acción no conduce a nada y no está preconfigurado en mi chatbot, el bot no responderá. ¿Listo? ¿Es claro? Espero que realmente les haya gustado, que prueben diferentes secuencias, diferentes mensajes y personalizados. Espero que te haya gustado. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en nuestras redes sociales, Generando Valor en Instagram, Generando Valor en Facebook, activa la campanita, deja tu comentario si estás usando la aplicación WhatsApp Auto y, por favor, recomienda nuestro video. Gracias.